Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video conoceremos la vida de una princesa de Moldavia de la Edad Media que vivía en ese momento en Moscú y peleó con todas sus fuerzas para que su hijo se convirtiera en el gobernante de ese lugar, aunque las cosas acabarían mal gracias a su suegra. Hoy conoceremos a la princesa Elena de Moldavia. Si te gustan mis videos, no te olvides de suscribir. Y si me quieres ayudar, toca el botón unirse como hicieron Sueli Mesías, Tuti YT y Alejandro Durán. Y también en el botón gracias para donar. Elena Estefanovna nació entre 1464 a 1466 en Moldavia, siendo su padre el gobernante Esteban III el Grande y su madre Eudokia de Kiev. No sabemos nada de su educación, pero hemos de suponer, como toda princesa de la Edad Media, seguramente fue educada para ser buena esposa y tal vez idiomas. Para 1480, su padre manda a un embajador al Principado de Moscú para conseguir su ayuda, ya que el Imperio Otomano estaba amenazando las fronteras de Moldavia. El Gran Duque de Moscú, Iván III, acepta ayudarlo y a cambio se organiza el matrimonio de Elena con el príncipe heredero de Moscú conocido como Iván el Joven. A finales de 1482, Elena llega a Moscú y el casamiento con Iván sería en enero de 1483. La pareja fue muy feliz y tuvieron dos hijos, Dmitri en 1483 e Iván en 1485, que falleció al poco tiempo. Con este casamiento, Elena se convertiría en princesa consorte heredera. En 1483 comenzarían los problemas con la esposa del gobernante de Moscú, Sofía Paleóloga, que era la madrastra de Iván el Joven. Sucede que Iván III, debido al nacimiento de su nieto Dmitri, le quería regalar a Elena unas perlas que pertenecieron a su primera esposa. Pero lo que Iván III no sabía era que las perlas se las había agarrado su esposa Sofía para regalárselas a su sobrina María. Cuando Iván se enteró, le quitó las perlas a María y tuvo una fuerte discusión con Sofía, quien vería con malos ojos a Elena. Todo cambiaría para Elena en 1490, cuando su esposo fallece de gota. Para ese momento, pasa a ser heredero el otro hijo de Iván, llamado Basilio, hijo de Sofía Paleóloga. Elena tuvo que aceptar que ya no era princesa consorte heredera ni su hijo. Pero esto se daría vuelta en 1497, cuando Iván III descubre una conspiración para derrocarlo y que asumiera Basilio, aparte de que supuestamente querían envenenar a Dmitri. Iván III ejecutó a los traidores y encerró a su hijo Basilio y a su esposa Sofía. Con esto, en 1498, Iván nombra gran príncipe y cogobernante a su nieto Dmitri, así que Elena trató de mantener aliados y más en 1499, cuando Iván III perdona a su hijo Basilio y a Sofía. Y obvio que ésta no se quedaría sin hacer nada porque quería a toda costa que el sucesor sea su hijo. Sofía encontró el momento justo al enterarse que Elena frecuentaba grupos judíos, cosa que a los nobles de Moscú no les haría gracia. Aunque también Elena iba a las iglesias ortodoxas y hacía donaciones. La cuestión que Sofía fue calentándole la cabeza a su esposo hasta que en 1502 Iván III anula la decisión de que Dmitri sea heredero y manda a encarcelar a Elena y a su hijo. Al final, Sofía Paleóloga ganó y su hijo Basilio fue nombrado heredero y se convertiría en Basilio III. En cuanto a Elena, fallecería en prisión el 18 de enero de 1505, seguramente envenenada, siendo enterrada en el monasterio de la Ascensión en Moscú, y sobre Dmitri también fallecería en prisión en 1509 bajo el gobierno de Basilio III. Elena, como muchas mujeres nobles de la época, tuvo un matrimonio arreglado, que por suerte feliz, pero por poco tiempo, y que al parecer iba a tener un futuro como madre de un gobernante, pero que las intrigas de su suegra la harían caer en desgracia junto a su hijo, teniendo un mal final. Espero les haya gustado el video, no se olviden su like y si desean algún avión, solo me dejan un comentario. Les mando un gran saludo y nos vemos en el próximo video. Besos.